Tu voz, la mía y la de todas. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Eva. Yo soy Graciela Rock, está conmigo Diana Juárez y estamos muy emocionadas porque nos acompaña desde Argentina Lala Pasquinelli del proyecto Mujeres que no fueran tapa. Es un proyecto activista y feminista de transformación social que busca mostrarnos la forma en que la cultura masiva reproduce y construye estereotipos de género y mandatos, lo que nos dicen que tenemos que hacer con nuestros cuerpos y cómo debemos de existir a través de nuestros cuerpos. Lala, bienvenida, muchísimas gracias. Platícanos, ¿qué es Mujeres que no fueron tapa? Sí, bueno, Mujeres que no fueron tapa es el nombre de nuestra organización. Y en realidad tapa, está muy buena la pregunta que haces porque tiene sentido acá en Argentina, pero hay que hacer una explicación para el resto del mundo porque la tapa es la portada de la revista. Acá a la portada de la revista le decimos tapa, entonces, digamos, la traducción al español más latinoamericano o iberoamericano es mujeres que no fueron portadas, sería, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar, bueno, yo empecé a trabajar en este proyecto en 2015 y en ese momento lo que me interesaba a mí hablar era sobre, bueno, cómo se construyen a través de la cultura masiva, cómo la cultura masiva va construyendo el ideal femenino, el ideal masculino, ¿no? Cómo esta idea de lo que es ser buenas mujeres o las mujeres que son visibles podía ser muy claramente mostrada acumulando, compilando tapas de revistas, no solo actuales, sino históricas, ¿no? Entonces, bueno, hice una investigación, esto era parte de un trabajo artístico, entonces lo que hice fue primero acumular estas revistas y mostrar cómo, bueno, había un ideal femenino que era muy claro, ¿no? Que era construido por imágenes de mujeres muy jóvenes, blancas, todas muy blancas, delgadas, de pelo lacio y largo, con las pieles editadas, que en general pertenecían al mundo del espectáculo o de la moda, que aparecían ahí sexualizadas, con poca ropa, con una gestualidad muy, muy sexualizada, hablando además de esto, ¿no? El rol de las mujeres, el rol social de las mujeres, que eran los tips de belleza o cómo hacer para que tu cuerpo se parezca al de ellas, hablando del amor romántico y heterosexual como el camino hacia la felicidad de las mujeres, ¿no? O sea, es como todo, es un paso a paso. Tenés que tener esta corporalidad para poder encajar en el mercado del amor y del deseo y ser elegida por varones, y eso es lo que te va a llevar al tercer paso, que es poder ser madre, ¿no? Estas mujeres también hablaban de la maternidad desde un lugar de realización, ¿no? La maternidad mostrada en todo su proceso, o sea, el embarazo de estas mujeres, donde ellas aparecían, además de nuevo, semidesnudas y sexualizadas, después aparecían con la niña recién nacida, ¿no? Solas, presentando al bebé, ¿no? Aparecen las mujeres en la tapa solas con su hijo, ¿no? Con su hija. Y después, inmediatamente, cómo hicieron para recuperarse, ¿no? Para recuperar, entre comillas, su figura, como si, bueno, ¿no? Esto fuera posible, fuéramos robots y el cuerpo no fuera algo que está en permanente mutación. Y ahí se terminaba la conversación de las mujeres, ¿no? Como no había mucho más para hablar, no había mucho más para mostrar. En cambio, en esos mismos medios, en esa misma revista, cuando aparecían varones, eran varones de todas las edades, por supuesto, con corporalidades diferentes, más gordo, más flaco, pelado, con arrugas. Los cuerpos de los varones en general no reciben esta edición tan fuerte que reciben los cuerpos de las mujeres. O sea, es bastante, digamos, indigno para un varón que se le borren, ¿no? Todas las arrugas o este tipo de cosas que sucede con las mujeres. Porque a los varones lo que les da visibilidad, lo que lo convierte en buenos varones, es encajar en este ideal que dice que ser un buen varón es ser un varón que acumula dinero, que tiene éxito profesional, que es competitivo, que se desenvuelve en el ámbito de lo político y de lo público, y que es exitoso en esos ámbitos, ¿no? Obviamente que no hablaban ni del amor, ni del cuerpo, ni de los hijes, ni de la conciliación, ni de absolutamente nada. Entonces, bueno, era un recurso muy interesante para mostrar algo que todas sabemos, pero que cuando lo ves visualmente es muy potente. Entonces, lo que hice en ese momento fue, con esas mismas revistas y esos mismos recursos donde las mujeres como nosotras, ¿no? Que estamos acá, o como cualquiera de las mujeres que yo conozco, no aparecen, no son portada de revista, con esas revistas construí las imágenes de las mujeres que no fueron tapa, que somos todas nosotras, con una estética bastante diferente,
bueno, hice una muestra donde había un libro y una instalación, había otras cosas. Y a partir de ahí empecé a, bueno, hablar de esto en redes sociales y bueno, esto tuvo mucho impacto en ese momento porque era un tema, digamos, todos los temas más vinculados a la violencia simbólica, a la violencia mediática, a todas estas construcciones más simbólicas de la violencia, de estas pedagogías crueles, no se hablaba tanto en ese momento, por lo menos en Argentina, ¿no? 2015. Entonces, estábamos empezando a hablar de las grandes violencias o de las violencias más manifiestas, como el femicidio, la violencia sexual, pero no de estos temas. Entonces, bueno, primero fue muy controversial, se acercaban muchas personas negaban la existencia de esto, ¿no? Aparecen todos estos discursos, bueno, pero ellas están ahí porque quieren, y bueno, todas estas cosas que ya sabemos que van a suceder. Y bueno, y así fue que empezamos a trabajar sobre esto. Sobre todo al principio hablábamos más de esto, ¿no? La violencia simbólica, la violencia mediática, cómo estos mensajes y estos discursos que van a modelar la identidad de las mujeres hacia la sumisión circulan con total normalidad en las redes sociales. Y empezamos en las redes sociales, en los medios, en las películas, en todos lados, ¿no? O sea, este ideal de lo que es ser una buena mujer, que es básicamente la mujer sumisa, que encaja en el ideal de belleza, que está dispuesta a entregar lo que haya que entregar para ser aceptada. En un mundo que nos exige básicamente belleza y sumisión. Entonces, al principio hablábamos más que nada de esto y después cuando nuestra comunidad empezó a crecer, esta idea de las mujeres que no fueron tapa, que no fueron portada, también empezó a tomar otras significaciones, porque lo que nosotros empezamos a hacer fue una práctica que es muy, digamos, propia y encarnada de los feminismos, que es hacer político lo personal a través de las redes sociales, ¿no? Algo que antes pasaba en los grupos de concientización o de concienciación. Bueno, nosotros lo empezamos a tratar de hacer posible a través de las redes sociales. Entonces abríamos una pregunta a nuestra comunidad y esa pregunta volvía de a miles de respuestas y esas respuestas se parecían un montón, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera vez que lo hicimos preguntamos, ¿cuándo fue la primera vez que alguien te dijo que tenías que hacer dieta y quién fue? Bueno, una pregunta simple, natural, chiquita, concreta en la vida de las mujeres. Entonces empezamos a recibir testimonios y los testimonios que llegaron de a miles eran muy parecidos, eran casi iguales. Mi mamá, mi tía, mi mamá, mi abuela, la maestra, el pediatra, entre los 5 y los 17 años, más o menos todas las respuestas rondaban ahí con diferentes niveles de crueldad, con diferentes niveles de humillación, con diferentes niveles de violencia, pero las respuestas eran muy similares. Entonces, hay algo que se empieza a desarmar ahí, que es esta idea de que, bueno, vos tuviste la desgracia, entre comillas, de tener una madre gordodiante, o tuviste la mala suerte de que te tocó esta familia, sino que, bueno, no, esto es una construcción social, es una forma de control del cuerpo de las mujeres, la restricción alimentaria, digamos, hacer que comamos poco, que estemos subalimentadas, usar la belleza como una excusa para la humillación de las mujeres y para control de sus cuerpos y sus identidades. No es algo que te está pasando a vos porque tuviste mala suerte, porque sos tonta o porque estás deprimida o porque tal cosa, sino que son dispositivos de control políticos. Y eso nos libera un montón a todas, después nos lleva, ¿no?, a otros lugares y hay que hacer otras cosas con eso que nos pasa en un primer momento. Pero bueno, empezamos a hacer eso y en ese camino también nos dimos cuenta de que en esto de ser las mujeres que no son portada de revista, también se trataba de esto, que aparezcan las voces de todas nosotras, de todas las que estamos silenciadas, no nosotras solo las que hacemos mujeres que nos fueron tapa, ¿no? Sino, digo, este gran colectivo de mujeres que sentimos que esto que nos dicen que es ser mujeres, bueno, hay algo que está mal ahí, ¿no? O sea, porque no somos eso, porque no podemos ser eso y porque no queremos ser eso también. Entonces, bueno, que esas voces empiecen a emerger, que dejemos de ser habladas por la academia, habladas por los medios de comunicación, habladas por, ¿no?, las diferentes instituciones, y empecemos a hablar, empecemos a contar nuestras historias, y también darnos cuenta en el camino de que entre todas las que contábamos nuestras historias y que en ese contar esas historias podía emerger una pedagogía, porque había saberes comunes, porque no solo nuestra historia es una historia de opresión, que lo es, la historia de las mujeres es la historia de opresión sobre los cuerpos de las mujeres,
pero también es la historia de nuestra resistencia, ¿no? Nos hemos resistido a lo largo de la historia, digo, somos el movimiento político que más se ha resistido a las opresiones y que más conquistas ha tenido a lo largo de la historia consecutivamente, ¿no? Y en permanencia, y que más ha cambiado su historia en los últimos 100 años. Entonces, hay mucho saber ahí también en la resistencia, ¿no? Pero es una resistencia que ni siquiera es identificada como resistencia, ¿no? Hay una gestualidad de resistencia que nosotras vamos incorporando a nuestra vida cotidiana, que ni siquiera la tenemos naturalizada, la tenemos conceptualizada como una gestualidad de resistencia. Y ahí hay mucho saber para compartir, hay mucho para compartir de cómo lo vamos haciendo, de cómo vamos saliéndonos de estas normas, de cómo vamos hackeando estos mandatos. Entonces, también nos dimos cuenta de que entre todas podíamos empezar a crear pedagogías de liberación del cuerpo, contrapedagogías de la crueldad, bueno, un montón de cosas bueno, que es lo que tratamos de hacer en Mujeres que nos fueron tapa. Medio larga la explicación, pero creo que está todo ahí. No está, muchísimas gracias porque para escucharlas y escucharte y comprender el proceso de Mujeres que no fueron tapa me parece siempre es un goce, ¿no? Porque, como dices, son estas cosas que nosotros sabemos, ¿no? Como lo sabemos dentro de nosotras, pero cuando lo vemos ya ahí de forma visual, ¿no? O como dices, ¿no? Leer los testimonios que llegan a través de ustedes es muy potente, ¿no? O sea, es como un proceso, como que remueve un montón de cosas que luego uno tiene que saber qué hacer, o descubrir qué hacer con eso que le remueve, pero que de inicio, y yo creo que esa es una de las cosas que Mujeres que no fueron tapa logra constantemente, es esto que tú dices, ¿no? No es algo de una, no eres tú la que está mal, que está defectuosa, por así decirlo, ¿no? Sino, somos nosotras. Y me llama mucha atención porque, o me gustan mucho las campañas que han ido teniendo, ¿no? Porque tenía esta pregunta de la dieta, ¿no? Pero el tema de la maternidad, que algunos comentamos, ¿no? Y él, por supuesto, la que traes de Hermana Soltar la Panza, ¿no? Pero que me encanta, pero es que es enorme, ¿no? La respuesta que hay, cómo nos conecta en toda esta parte de decir, es que en realidad la buena mujer que sale en la portada, en la tapa de la revista, pues ¿quién es esa buena mujer? Porque no es ninguna de nosotras, ¿no? En realidad no existe, es un constructo y ¿qué vamos a hacer, ¿no? Ante eso, porque así no podemos vivir, ¿no? Así no podemos vivir siempre. Pero platícanos un poquito de estas últimas campañas, ¿no? Que han tenido tantísimo impacto y que, por ejemplo, Hermana Soltar la Panza, la verdad que ha llegado también a México, así como haciendo mucho ruido, y también no sabemos qué hacer con esto, ¿no? Porque por un lado, ¿no? Por un lado es como incómodo, ¿no? De pronto decir, y hasta una que intenta ir en ese proceso, de repente dices, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿No? Voy a enseñar mi panza, o cómo voy a ver a la otra mostrar la panza así en toda la naturalidad que es. Sí. Y no sabemos qué hacer con ello. Yo creo que muchas cosas, ¿no? La panza nosotras la pensamos más como un lugar simbólico, ¿no? Como un lugar de la falla, de la falta, de lo que no alcanza, de lo que siempre es insuficiente, de lo que está roto, de lo que está mal en nosotras, ¿no? Y cuando nosotras decimos, hermana, solta la panza, no es que estamos invitando a que muestres la panza, ¿no? O sea, creo que para algunas implica mostrar la panza porque es de alguna manera rebelarse frente a una imposición de ocultamiento, ¿no? Digo, no sé, las que toda la vida sintieron que tenían que taparse y estar tapadas porque sus cuerpos no eran dignos de ser mostrados y no eran dignos de estar expuestos al sol o disfrutar de la playa o de, no sé, esto, salir a correr o caminar o trabajar o lo que sea. Bueno, sienten que Hermana Soltar la Panza para ellas es, me clavo una bikini y salgo, o un top o lo que sea, y salgo a hacer lo que quiero hacer en la vida y está buenísimo. Pero para otras es simplemente la comodidad, o sea, habitar el cuerpo cómodamente, más allá de lo que te quieras poner, si querés mostrar la panza, si no te gusta, o sea, no es, digo, no, porque si no en estos mandatos, sino como todo se vuelve un mandato, ¿no? Entonces ahora todas tenemos que salir a mostrar nuestros cuerpos, que es algo
con lo que nosotras no acordamos en absoluto, o sea, eso eso ya sabemos que fracasó, ¿no? La exposición de los cuerpos de la mujer es un mandato patriarcal, no es esa nuestra conversación, pero sí la conversación tiene que ver con, primero la reflexión, o sea, primero reflexionar sobre cuáles son nuestras prácticas y hábitos que están encarnados en nosotras a partir de estos discursos masivos que dicen cómo deben ser nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué pasa con nuestro disfrute? ¿De qué disfrutamos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo nos vestimos? ¿A qué nos animamos? ¿No? Porque parece que estuviéramos hablando solo de, bueno, hay una cuestión banal y qué sé yo, pero estamos hablando de que estos dispositivos lo que hacen es retirarnos de los lugares. Ya no hacen falta leyes que digan que nosotras no podemos ir a trabajar a tal o cual lugar, o que no podemos hablar en tal o cual espacio, o tal cosa, sino que con una cosa tan simple como el ideal de belleza, a todas las que no tenemos una corporalidad hegemónica, esto nos va a funcionar para retirarnos de los lugares. Yo escucho y leo todo el tiempo historias de mujeres que no se animan a algo, que no se animan a presentarse un trabajo, que no se animan a pedir un ascenso, que no se animan a decir lo que tienen que decir en la mesa familiar, en el ámbito de trabajo, en el ámbito escolar, en donde sea, por la vergüenza que les dan sus cuerpos, ¿no? O sea, esto funciona muy bien, son dispositivos de control complejos que tienen una tecnología y que funcionan bien, dan resultados, dan los resultados que el sistema necesita que den, que es volvernos a nosotras otra vez al silencio, otra vez a la quietud, otra vez a esos lugares. Entonces, yo creo que en esto de pensar qué podemos hacer con esto y qué tenemos que hacer con esto si queremos hacer algo de lo vinculado a la hermana suelta la panza, es, primero que nada, eso, revisar en nuestros hábitos, revisar en nuestras prácticas, en nuestra gestualidad, en nuestras historias, en nuestro diálogo interno, cómo todos estos discursos se han ido colando en nuestras vidas, ¿no? O sea, hay compañeras que contaban que les cuesta un montón relajar el abdomen, porque no saben cómo es, porque ya están tan acostumbradas a estar, ¿no?, contrayendo y contrayendo y contrayendo, y ese contraer no es solo un contraer físico, es un contraer simbólico, es todo lo que también contraemos y metemos adentro, y guardamos, y no sacamos, y no decimos, y no habitamos la comodidad. Habitar la comodidad es algo que a las mujeres nos es completamente ajeno. Hablemos de comodidad. ¿Qué es estar cómodas para nosotras? No lo sabemos, porque no estamos cómodas en ningún lado. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que ver con soltar la panza para nosotras, que son muy políticas y que al mismo tiempo son muy del ámbito de lo doméstico y del ámbito de lo privado, ¿no? Y que si podemos empezar a revisar eso, y podemos sobre todo trascender la conversación sobre la belleza, que para mí es hacia donde tenemos que ir, que es que, ¿no? Porque en el medio nos perdimos un poco en esto de los discursos sobre la autoaceptación, los discursos sobre el autoamor y toda esta cosa, ¿no? Entonces se supone ahora que vos a lo que tenés que aspirar es a considerarte hermosa vos misma en un mundo que todo el tiempo nos está diciendo que somos un desastre de la naturaleza, quererte cuando salimos a la calle y somos despreciadas en nuestros vínculos y en casi todos los lugares. Entonces, otra vez la responsabilidad está puesta sobre nosotras. Bueno, ahora esto a vos no te debería importar. Te importa porque en realidad no hiciste el proceso de autoaceptarte, no hiciste el proceso de autoamarte, como si eso fuera como tomar la vitamina D, como si eso fuera un proceso individual. Bueno, no, la autoestima no se construye individualmente, la autoestima es una experiencia colectiva, es algo que se construye en contexto. Necesitamos contextos donde ser valoradas, donde ser apreciadas, donde ser legitimadas para que nuestro aprecio por nosotras mismas crezca. Entonces, no es por ahí, no es porque además es eso, o sea, la conversación sigue estando situada en la belleza. Bueno, yo me tengo que sentir linda, bueno, la verdad es que yo creo que con la potencia que tienen todos estos dispositivos, con lo corta que es nuestra vida y con la necesidad de empezar a vivir más dignamente y disfrutar que tenemos, porque esa es, creo, una de las grandes rebeldías posibles en nuestra vida cotidiana, ponernos como objetivo existir, vivir, hacer las cosas que queremos, disfrutar de lo que necesitamos disfrutar, decir lo que necesitamos decir, trascendiendo la imagen corporal, ya es una conquista heroica, te diría. Poder hacer, poder vivir, poder decir, más allá de, bueno, si pienso que soy linda, o si pienso que soy fea, si pienso que estoy gorda, ¿no? Creo que esa es como
por lo menos, digamos, a lo que yo aspiro, es algo que, digamos, me ha podido resultar y lo he visto surtir efectos en la vida de un montón de mujeres. Si además de eso te sentís hermosa y te amás y todo esto, ¿no? Divino, pero eso no es un lugar al que llegar, porque no hay lugares a los que llegar, porque además nos vamos a gustar más un día y el otro día nos vamos a gustar menos, digo, pues somos seres humanos, no somos robots, y nos pasan cosas, y lo que nos pasa nos incide y nos influye, y salimos a la calle y nos miraron mal, o uno nos gritó gorda, como puede, acá en Argentina, digamos que no, el cuerpo de la mujer es territorio de opinión de la sociedad entera. Entonces salís a la calle y te gritan gorda de mierda, vieja de mierda, o cualquier cosa. Y bueno, qué sé yo, difícil quererte, difícil tener la autoestima alta, difícil un montón de cosas, ¿no? Y digo, y estoy diciendo una sola cosa de las tantas que nos pueden pasar durante el día siendo mujeres en este mundo. Entonces, yo creo que aspirar a la dignidad ya me parece que es un montón, y para mí la dignidad tiene que ver con eso, con poder reconocernos a nosotras en nuestra potencia creativa, en nuestra vitalidad, existiendo, teniendo una voz, reconociéndonos la autoridad que tenemos sobre nuestras vidas, más allá de la forma de nuestro cuerpo. Creo que, digamos, de eso se trata soltar la panza, básicamente. Que no es poco, ¿eh? O sea, que no es nada No, poco, que es no es un nada poco. montón. Qué bonito lo que decías, ¿no? Que el disfrute como una de las grandes rebeldías, ¿no? Hace unos días platicábamos con una compañera y precisamente hablábamos de cómo estos mecanismos de control, ¿no? Una de las cosas que nos quitaron fue eso, ¿no? El goce de nuestros cuerpos si no son hegemónicos, ¿no? O sea, no puedes gozar tu cuerpo, ya deja que lo ames, no lo ames, gozar y sentirlo y Ni con disfrutarlo. ninguna práctica, claro. Con nada, ¿no? Nada. O sea, no puedes disfrutar lo que comes porque gorda, no puedes disfrutar la sexualidad porque ¿qué te pasa? No eres deseable, ¿no? O sea, nada. Y es muy potente, ¿no? En lo que dices, o sea, no sabemos estar cómodas, porque ¿dónde estás cómoda? En ningún lado, ¿no? ¿Dónde puedes disfrutar o gozar de tu cuerpo? En ningún lado, tampoco. Entonces, me parece así como súper poderoso, ¿no? Cómo estamos empezando en este camino de parar y cuestionar y decir, ¿y por qué no? O sea, ¿y por qué no voy a disfrutar desde mi corporalidad lo que se me dé la gana? ¿No? O sea, Sí, es como, además, digo, en una situación, muchas cosas, ¿no? Pero en una situación del mundo también muy compleja, ¿no? Donde realmente los márgenes que tenemos, como, digo, no formando parte de la élite dominante, después los márgenes que tenemos de decisión, de poder disfrutar, de estar sanas, de un montón de cosas, son ínfimos. Entonces, si ni siquiera podemos disfrutar la experiencia diaria, que muchas personas ni siquiera la pueden disfrutar porque no tienen qué comer, ¿no? Entonces, teniendo que comer, ni siquiera poder darnos el placer del alimento, de disfrutar de nuestro cuerpo haciendo actividades que nos gustan, ¿no? Porque la vergüenza de no bailo porque me da vergüenza, no ando en bicicleta porque me da vergüenza, no canto porque me da vergüenza mi cuerpo, ¿no? O sea, como todo lo que nos da placer, o nos podría dar placer, o nos podría hacer aparecer en el mundo, bueno, lo tenemos que dejar de hacer por la vergüenza que nos inoculan. Entonces yo creo que sí hacer y sí disfrutar es una forma muy importante de la resistencia, porque además lo que eso genera en las otras para arriba, en las otras a los costados y en las otras para abajo, que es, todas nosotras hemos sido inspiradas por mujeres que se reconocen autoridad, que se dan la libertad, porque es esto, ¿no? O sea, y hablo muy puntualmente de reconocernos a nuestras mismas, darnos a nuestras mismas, porque no son cosas que nos las van a dar, ¿no? En la masculinidad esto está dado, la autoridad del varón está dada para nosotras, está dada para ellos y ellas y todos. En nuestro caso no, somos nosotras las que tenemos que hacer un trabajo personal profundo y colectivo de reconocernos esa autoridad y de darnos a nosotras mismas lo que necesitamos y merecemos. Si no, nadie lo va a hacer por nosotras, ¿no? No somos servidas como son servidos los varones, por ejemplo, ¿no? Y esto, o sea, no estoy diciendo nada sacado no estoy diciendo nada que se me haya ocurrido a mí ahora, ¿no? Digo, basta con observar el funcionamiento de cualquier familia de cualquier lugar del mundo, te diría. Funciona así. Entonces,
esto me parece que es importante, que es entender cómo estas capturas de nuestros cuerpos y esta captura de nuestras identidades, de nuestro deseo y de nuestra potencia, se da a partir de estas cosas que parecen banales y que parecen chiquitas, y que sin embargo son trascendentales. Y si nosotras no podemos liberar nuestros cuerpos de estos discursos, difícilmente podamos hacer otra cosa, porque en medio que estamos ahí patinando en el mismo lugar, porque en definitiva la captura es del cuerpo. Y justo pensaba, y si hay un cuerpo gordo que ocupa un espacio, es sujeto de burla, ¿no? O sea, por ejemplo, leía la anécdota de Rebel Wilson, que decide bajar de peso, y cuando decide bajar de peso, pues ya no accede a estos papeles de humor y la critican, ¿no? De que por qué decide esto, ya no iba a ser la gorda chistosa. Pero aquí tenía una pregunta, no sé, un poco metódica. Ya nos has dado como algunos, como que nos has iluminado de cómo salir de esto, pero ¿hay algunos consejos o cosas que debemos hacer o juntarnos con otras personas, otros ambientes? Porque la verdad, los espacios son muy violentos para los cuerpos que no son hegemónicos, las familias, ¿no? ¿Cómo te sales de eso? Consejo no me animo a dar, pero sí a contar un poco lo que, digamos, los procesos que hemos hecho nosotras digamos, y que han hecho muchas compañeras con nosotras, que tienen que ver con esto de ir a buscar espacios seguros como primera medida, ¿no? Esto que vos decís, o sea, nuestros contextos, además, esto, justo nombraste la familia, me parece muy importante. Mucha de la violencia estética, mucha de la violencia y el control sobre nuestros cuerpos proviene de estos contextos más cercanos, ¿no? Como este primer anillo que nos rodea, de personas que además queremos que nos quieran, ¿no? Entonces, lo más doloroso de eso es que estas personas cuyo cariño y cuya atención anhelamos, sobre todo en la infancia, pero digo, es algo que se prolonga a lo largo de la vida, son las personas que muchas veces nos van a humillar, son las personas que van a intentar controlarnos, decirnos cómo tenemos que vivir, la forma que tienen que tener nuestros cuerpos, de maneras que no, bueno, no, estos comentarios no debieran existir, pero además muchas veces de maneras que no son amorosas en absoluto. Entonces, digo, hay mucho para desarmar ahí, ¿no? O sea, entender, nosotras en el libro de Hermanos Salta la Panza, por ejemplo, pusimos un capítulo sobre los límites, sobre cómo poner límites, ¿no? En relación a esto, a los cuerpos, a la belleza y a todo esto, porque es algo que no lo sabemos hacer y que estas intrusiones, estas humillaciones que vamos recibiendo, sobre todo desde que somos muy pequeñas, las vamos normalizando. Y de hecho, en esa primera instancia, o sea, nos lleva mucho tiempo darnos cuenta de que eso es injustificado, porque digamos, en la primera instancia, en el primer momento, hasta muchas veces pensamos que estas personas tienen razón, que no está mal lo que nos están diciendo, porque además nos lo dicen porque nos quieren, y porque, bueno, en definitiva es verdad que estamos gordas, o es verdad que estamos no sé qué, o es verdad que somos no sé qué. Entonces, hay mucho para desarmar ahí, y hay mucho para desarmar en torno a estas idealizaciones sociales, ¿no? Estos constructos sociales sobre, bueno, el ideal familiar, ¿no? El ideal materno, el ideal paterno. Y bueno, o sea, a ver, nuestras madres, nuestros padres, nuestras familias son personas que han tenido sus historias, que tendrán sus heridas, que habrán atravesado experiencias, las que sean, que pueden ser personas buenas, personas malas, personas agresivas, personas de toda clase, y no porque sean nuestros padres o nuestras madres van a dejar de ser eso o se van a convertir en otra cosa. Y me parece que es tener esa conciencia, que es una conciencia dolorosa, por cierto, no digo que no lo sea, pero también nos da cierta libertad de decir, bueno, hasta acá. O sea, no importa que esta persona sea mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermana, mi hermano, lo que sea. Bueno, fin. O sea, nosotras necesitamos construir nuestros espacios seguros. Y a veces construir esos espacios seguros implica que a ciertas personas que hay que ponerles distancia. Construir espacios seguros es ir a la búsqueda de espacios donde estas conversaciones son posibles, donde, bueno, la conversación no sea sobre la dieta, el tratamiento de no sé cuánto, la cosa de no sé qué, la crema reductora, la crema de la antiedad, sino como, bueno, o sea, si vamos a hablar de esto, hablar de un lugar que afloje esa tensión y que nos saque de ese lugar, y que podamos hablar de otras cosas, por favor, algún día, por amor a Dios, ¿no? Eso, la construcción de esos espacios a mí me parece que es vital, porque necesitamos ir a la búsqueda de esa validación y de esa legitimación que no hay en otros lados. Y no es algo que podemos hacer en soledad. Por más que yo esté en mi casa y me diga, ay, soy hermosa, soy una genia, o sea,
abrí la puerta y eso se desmorona. Entonces necesito tener espacio donde volver y donde las compañeras me abracen, digo, presencial, virtual, simbólicamente, donde lo que yo pienso sea expresado por otras o lo que yo expreso sea legitimado y validado por otras, donde haya otras que vivan su vida plenamente, todo lo plenamente que se puede vivir en este mundo, más allá de la forma de su cuerpo. Necesitamos construirnos esos pequeños mundos donde ir a nutrirnos, donde descansar, donde recuperarnos, donde pasen otras cosas, porque si no es imposible, no es algo que podemos hacer en soledad. Quizás alguna puede, y es archi recontra valorable, pero para mí no puede ser un objetivo que podamos hacer eso solas, sino justamente todo lo contrario, porque no es posible desarmar esto individualmente. Y muchas veces en esa idea de que es posible desarmar esto individualmente nos inmolamos, ¿no? Que no es algo que queremos y que forma parte de la misma narrativa patriarcal y neoliberal, que es esta cosa meritocrática del esfuerzo individual y de que vos sola tenés que poder y tal cosa. Y la verdad es que en un sistema tan grande de opresión y de opresiones cruzadas, bueno, lo máximo que vas a lograr sola probablemente sea inmolarte, sea ser aplastada por el sistema nuevamente, sea ser excluida, sea ser disciplinada. Entonces, esa es mi idea, ¿no? Yo creo mucho en la construcción colectiva y en esto, ¿no? O sea, en que nuestros cuerpos se liberan colectivamente y que ese liberarse colectivamente no es algo utópico ni simbólico, sino que es muy material, que es ir a la búsqueda de espacios de validación, espacios donde construimos en sororidad, y la sororidad entendida, ahí como, digamos, en términos de la compatriota de ustedes, de Marcela Lagarde, la sororidad como un pacto político, cuerpo a cuerpo, cara a cara, con las compañeras, ¿no? No esta sororidad de que, bueno, todos somos buenas, todos somos, no, sabemos que no existe eso, sino con acuerdos, con consensos, con objetivos comunes, con, bueno, esto, ¿no? Empezar a habitar otra gestualidad con otras. No sé si sirve lo que digo como consejo, no sé si vale como consejo, pero bueno, es algo que yo he visto funcionar en mi vida y en la vida de las otras. Hablando de estos espacios, yo creo que sí sirve como consejo primero, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el consejo de decir busquemos espacios seguros es el mejor consejo para casi cualquier cosa, ¿no? Pero hablando justamente de estos espacios seguros y un poco ya para cerrar, porque, bueno, yo podría escuchar a Lala horas eternas, ¿no? Porque me parece así como súper potente todo, pero ustedes tienen un festival, ¿no? De hackeo de estereotipos en espacios educativos, lo cual me parece así como de una brillantez. Ya, platicas un poquito, pero es que yo digo, claro, ¿no? O sea, estamos en nuestras casas y yo me pienso a mí de niña en mi casa con, como dices, ¿no? O sea, al final son las familias que queremos, que nos quieren, pero que somos personas todos, ¿no? Y traemos esto. Y luego llegamos a las escuelas y en las escuelas nos dicen una cantidad de cosas. Terrible. Claro, ¿no? Y entonces ustedes crean este festival ¿no? Para espacios educativos, para docentes, ¿no? Para salir de esto. Platícanos un poquito de eso y platícanos, por favor, si eso lo vamos a traer a México o qué va a pasar, Sí, porque... ya está sucediendo, de hecho, en México, en algún lugar que ahora tendría que rastrear. El festival lo empezamos a hacer hace 5 años, un poco pensando en esto que vos decís. La verdad es que más por una demanda de docentes y educadoras que nos pedían actividades y cosas para llevar a sus escuelas, para hablar sobre consumos culturales y estereotipos de género, para hablar de todo lo que tiene que ver con trastornos de la percepción del propio cuerpo, bueno, y esto, ¿no? Y el bullying y las infinitas formas de la violencia que tienen que ver con lo diferente. Entonces, lo que hicimos, bueno, yo empecé a hacer talleres en escuelas y en un momento me di cuenta de que quería, o sea, me resultaba muy imprescindible democratizar esta herramienta, porque yo primero me iba a cansar en algún momento de hacer talleres en escuelas, segundo, no podía depender de que sea una escuela a la que yo pueda ir y qué pasaba con todas las escuelas a las que yo no podía ir. Entonces, bueno, después de un largo proceso de pensar cómo podíamos hacer esto de la manera más democrática y gratuita posible, y cómo entrar a las escuelas, y entrar por la puerta, y entrar por la ventana, no, había que tomar un montón de decisiones políticas. Ahí terminamos armando este festival, que es algo tan simple como que los docentes y educadores y educadoras del ámbito formal y del ámbito no formal, de todos los
niveles de la educación, hasta ahora de habla hispana, porque los materiales están en español, pronto van a estar en inglés, pero por ahora están en español, que quisieran tener estas actividades para llevarlas a sus aulas, se inscribían y por mail les llegaban las actividades. El primer año era una actividad, el segundo año eran 3 actividades y después empezamos a sumar organizaciones bueno, con las cuales tenemos un vínculo sororo, ¿no? En el sentido de que tenemos acuerdos políticos, que militamos las mismas cosas, que son organizaciones prestigiosas para nosotras. Empezamos a trabajar con estas organizaciones para que ellas también aportaran propuestas. Entonces ya en esta quinta edición de este año son 24 propuestas. Nosotras tenemos, por ejemplo, no sé, desde el hackeo de influencers, el hackeo de publicidades, el hackeo de, no sé, uno es de la familia Simpson, que eso lo hizo una docente, el hackeo de los mitos en la literatura, pero también el hackeo de memes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los memes? ¿Qué es lo que se construye muchas veces a partir del humor y de las cosas que nos reímos, ¿no? Y sobre todo lo que hacemos en el festival, en todas estas actividades, es generar un espacio seguro adentro del aula para que se puedan abrir conversaciones sensibles. Conversaciones sensibles porque lo que nosotros nos fuimos dando cuenta, también trabajando con niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo con adolescentes, es que incluso en los contextos sociales en los que tienen más acceso a la información de este tipo y donde ya están sensibilizadas sobre qué son los estereotipos, qué son los mandatos de género y todas estas cosas, les cuesta mucho hacer un puente entre eso, los consumos culturales que tienen y cómo se sienten con sus cuerpos, cómo se sienten en sus vínculos, las prácticas que tienen para vincularse, etc. Entonces, bueno, abrir esa conversación en un aula a partir de lo que ellos están consumiendo culturalmente, poder hablar de lo que sienten, de lo que les pasa, socializarlo con sus compañeros, darse cuenta de que son un montón a los que les pasa lo mismo, ¿no? Que no están soles, que esto es algo común, ¿no? Como los que nos pasa a nosotras cuando abrimos estas conversaciones, tiene una potencia transformadora muy grande, ¿eh? Además, después, bueno, también nosotros lo que queríamos es que quedara como una especie de capacidad instalada en las escuelas y en los espacios educativos, ¿no? O sea, que no fuera que fuéramos nosotras, damos la clase, nos vamos y no queda nada. Bueno, hay un proceso de formación también ahí para el educador, que es importante, digamos, atravesarlo, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora participaron aproximadamente con esta edición 700.000 estudiantes de 12 países diferentes, desde educación inicial hasta universidades, posgrados, educación popular, de todo tipo de espacios educativos. Y la verdad es que es muy fácil participar. Yo ahora, después les voy a pasar el link, pero es muy fácil inscribirse desde cualquier lugar del mundo bueno, que tengan un espacio educativo, que tengan un espacio donde trabajar con estudiantes y bajarse las actividades, hacerlas y después nos tienen que enviar, por supuesto, ¿no? Unas encuestas y unas cosas para que nosotros podamos hacer un seguimiento de lo que va pasando con nuestro festival. Pero sí, es muy, digo, no, sabemos que con esto no vamos a cambiar el mundo, ¿no? Lo tenemos bastante claro, pero sí hacer algo en relación a esto de que a mí me hubiera encantado que alguien me venga a contar esto cuando yo tenía 13, 14 años o 7, y que alguien me traiga algo de estas conversaciones y saber que eso que yo sentía con mi cuerpo, eso que me pasaba, le pasaba a otras personas, que yo no era una persona normal, que todo ese dolor que tenía podía sacarlo, bueno, ¿no? Entonces, poder aportar un granito de arena a esa experiencia para nosotras es muy importante. Oye, qué hermoso me parece, no sé, es que es como súper bello y como dices, ¿no? Tan importante, tan necesario. Dices, no vamos a cambiar el mundo, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, vamos a cambiar quizá a ese entorno de esa persona y yo creo que sí se le cambia el mundo, ¿no? A como dices, a esa niña, niño, niña que está ahí sintiéndose y tampoco tan niños, ¿no? O sea, jóvenes, tal, que están ahí sintiendo que se Sí. ahogan, ¿no? Que nos ahogamos y de pronto llegar a un punto en el que dices, no es cierto, ¿no? Sí, sí, no soy yo. Me parece como muy hermoso. Lala, oye, pues ya estamos terminando. Platícanos ya para cerrar, pues dónde las encontramos, sus libros que podemos comprar y que además si pueden encontrarlos, porque no es tan fácil tampoco,
pero que son hermosos. ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde las leemos a ustedes? ¿Dónde las podemos escuchar? Cuéntanos. Bueno, nos pueden leer sobre todo en @mujeres que no fueron tapa en Instagram, también estamos en Facebook, Twitter y el resto de las redes, pero bueno, nuestra red así como más activa es Instagram. Nuestros libros por ahora solo se consiguen en Argentina, estamos ahí viendo cómo podemos hacer para que lleguen a México, porque tenemos muchas mujeres en nuestra comunidad que están en México y que nos preguntan, así que bueno, ahí estamos buscando la manera de ver cómo se puede hacer. Y bueno, y ojalá lo logremos. Y también, bueno, nosotros hacemos talleres, así que los pueden encontrar en nuestra página, que es mujeresquenofuerontapa.com. Ojalá que podamos ir a México pronto también. Ojalá sí, porque es muy necesario. Muchas gracias, Lala. La verdad fue muy bello escucharte y bueno, pues también cómo ir cambiando estas conversaciones, ¿no? Y crear estas herramientas para, incluso en una psicóloga me decía, pues hablen del clima, ¿no? Cambia la conversación. Muchas gracias. Hablemos de política.